todas las diferentes comparación de estructuras, de movimientos van a ser relacionadas, recuerden, a un plano, a una posición anatómica. Y recuerden que aquí lo importante es que la mirada es hacia el frente, ¿sí? Las palmas, recuerden que también son anterior. Los dedos de los pies también son anterior. ¿Okay? Los miembros inferiores van perpendiculares en una línea, digo verticales, perdón, en una línea con los hombros. Y básicamente entonces esa es la posición anatómica. ¿Okay? Y recuerden que el individuo está de pie, o en algunos libros dice que bivegetación. Entonces, esta es la posición anatómica. O sea, cada vez que yo hable de una estructura anatómica, a partir de la fecha, yo estaré describiendo la estructura en esta posición, a pesar de que allá la veamos en un plano horizontal, o cuando vamos entonces a ver el cadáver sintético lo vamos en un plano horizontal. ¿Okay? Recordando entonces que tenemos 4 planos importantes, ¿no? Que son los que van a dividir el cuerpo para poder estudiarlo más fácilmente. Recuerden que el plano medio pasa por la línea media. ¿Okay? Plano medio y línea media no es lo mismo. ¿Okay? Pasa por acá. Pero a veces cuando hablamos de la línea media y hablamos del plano medio son dos cosas diferentes. Porque, por ejemplo, el plano medio es uno solo. Pero vamos a ver que en algunas estructuras anatómicas tienen su propia línea media. Y esa línea media significa que es la mitad de la estructura. Más no significa que es el plano medio. ¿Okay? Lo otro importante es que esto es igual a decir que divide el cuerpo en dos partes iguales. Una derecha y otra izquierda. ¿Okay? Luego tenemos el plano sagital, que es un plano que está paralelo al plano medio. ¿Okay? Y recuerden que acá no lo divide en partes iguales. ¿Okay? Pero sí lo divide en derecha e izquierda. Y recuerden que es este plano que está aquí. ¿Okay? Es paralelo, este es el plano medio, este es paralelo. Recuerden también que tenemos el plano frontal, que es sinónimo de decir coronal. ¿Okay? Y este plano divide entonces en anterior y posterior el cuerpo. ¿Okay? Y el transversal, transverso, o en las últimas ediciones del MUR, axial, ¿okay? Es un plano que divide entonces en dos partes. Algunos libros dicen que iguales. Vamos a seguirnos lo que dice el MUR, dos partes iguales, una superior y otra inferior. ¿Okay? Y recuerden que estos planos son los que van a permitirme decir si una estructura está posterior o está anterior, o si está superior o está inferior, o si está lateral o si está medial, o si está a la derecha o si está a la izquierda. ¿Okay? ¿Dudas acá, preguntas? ¿Algo que hayan querido repasar hoy, no? Entonces, igual acá tenemos transverso, axial o transversal, coronal, sagital, mediano o medio. ¿Okay? ¿Qué más vimos ayer? Bueno, vimos que cada plano, recuerden que divide en dos partes iguales, de derecha e izquierda. Ya esto lo repasamos, esto lo repasamos.
Y recuerden entonces que vamos a tener variaciones de posiciones anatómicas. ¿Okay? Entonces esas posiciones anatómicas, recuerden que de cúbito dorsal, esta es la superficie posterior, perdón, la parte posterior es la que está en contacto con la superficie. ¿Okay? Acá la parte lateral es la que está en contacto con la superficie. Y acá sería la parte anterior del cuerpo. ¿Ok? Entonces, recuerden que la parte posterior está sobre la superficie, la parte lateral sobre la superficie y la parte anterior perdón, sobre la superficie. Esto es reducido boca arriba, de lado y boca abajo. ¿Okay? Luego vimos entonces algunos términos. ¿Okay? Recuerden que vimos los términos que están, estos términos los dan los planos. El plano medio da el término medial y lateral. ¿Okay? Y recuerden que una estructura medial es una estructura que está más próxima al plano medio. Y una lateral es una que está más alejada del plano. Vimos entonces, ven, este es el plano medio. Y aquí vemos entonces la medial más cercana. Y la lateral está más alejada del plano. ¿Okay? Vimos entonces que el plano transverso me va a dar entonces los términos de inferior o caudal, y superior o craneal. ¿Okay? Más próximo a la cabeza, más próximo a los pies. ¿Okay? Luego, el plano frontal, que aquí no lo puedo hacer, o coronal, me va a dar entonces la división para hablar de posterior y anterior. Posterior o dorsal y anterior o ventral, que recuerden que anterior o ventral es que está más cerca de la frente o más próximo de la frente, y posterior es que está más próximo a la espalda, ¿okay? O al dorso. Tenemos también en las extremidades una particularidad, que aquí no hablamos de las extremidades de esto si fuera normalmente aquí diríamos superior y aquí diríamos inferior, pero las extremidades como partes del tronco, entonces tenemos unos términos que nos hablan de proximidad al origen o al tronco. ¿Okay? Y esos términos son los que me van a dar proximal, o distal. ¿Okay? Proximal es una estructura que está próxima al origen o al tronco, y distal es una estructura que está más alejada del origen o el tronco. Entonces aquí el pulgar sería distal y el codo sería proximal. Y si habláramos entonces, por ejemplo, de aquí estuviera el bíceps, el músculo bíceps, el bíceps sería proximal, y aquí estaría un músculo que se llama tronador redondo y sería entonces el distal. ¿Okay? Recuerden que la estructura se habla dependiendo de cómo se compara una con otra. Aquí el codo era proximal porque se estaba comparando con el pulgar, pero ya aquí el codo no pasa a ser proximal, sino que pasa a ser distal porque se está comparando con el bíceps, o sea que está más alejado. Entonces depende de cómo lo compare. Exactamente. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quisiera decir la muñeca con el codo, sería entonces la muñeca distal y el codo proximal. Pero si yo quisiera comparar la muñeca con los dedos, entonces sería la muñeca proximal y los dedos distales. Eso quiere decir que los dedos están más lejos del origen que la muñeca, o que ahora, bueno, todavía no usamos este término, pero que próximamente conocerán, ya lo vimos, que se llama carro.
No es muñeca sino cara. Y recuerden entonces que también hay términos relacionados con los pies, con las manos, que recuerden que la planta sería la cara inferior del pie y el dorso sería la cara superior. Y en la mano es al revés, la palma sería la cara anterior y el dorso sería la cara posterior. ¿Ok? Porque estamos en posición anatómica. Anterior, posterior, superior, inferior. ¿Ok? Recuerden entonces que tenemos también los términos de lateralidad. Que los términos de lateralidad son los términos que me van a ayudar a relacionar estructuras de un lado o de otro lado del cuerpo, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, bilateral da ambas del mismo lado. Perdón, ambos lados. ¿Ok? O sea que está del lado derecho y que está del lado izquierdo. ¿Ok? Unilateral, un solo lado. Ya sea que está del lado derecho o está del lado izquierdo. Ipsolateral o homolateral son dos estructuras, ahora sí, del mismo lado. Y contralateral son estructuras en lados opuestos. Entonces, un ejemplo aquí, ¿qué sería? Los pulmones. Las orejas, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué? Acá. El estómago, exactamente. ¿Sí? ¿Qué más? El corazón, el apéndice, muy bien. ¿Okay? De un solo lado, perdón, disculpen, de dos estructuras que estén del mismo lado. No, el riñón está a ambos lados. ¿El corazón? Exactamente. Corazón. Y esto. Y que estén en el lado opuesto. Corazón y el hígado. El hígado, exactamente. Y el corazón. ¿Bien? Entonces, esos serían los ejemplos de estas estructuras. Entonces, este como un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Palabras más, palabras menos. Y ahora vamos a ver entonces los términos de movimiento, que serían los últimos términos que necesitamos conocer para ya comenzar entonces a hablar de estructuras. Entonces, los términos de movimiento están relacionados con la mayoría de las ocasiones con las articulaciones, ¿okay? Que son las estructuras móviles del cuerpo. ¿Okay? Por ejemplo, la articulación del codo tiene movimiento, el hombro tiene movimiento, la rodilla tiene movimiento, la cadera tiene movimiento, el cuello tiene movimiento. Entonces, básicamente es cómo se da esa relación de movimiento entre una estructura y la otra.
Por ejemplo, cuando hablo de movimiento, hablo de que cómo sería la posición que tomaría el antebrazo con respecto al brazo en caso tal de que yo haga un movimiento. ¿Okay? Y básicamente se relaciona porque las estructuras óseas, como lo veremos la próxima semana, se me va a decir, la próxima semana vamos a clases normales, se me canceló la ida al interior. ¿Okay? Así que vamos a clases normales. Entonces, el movimiento básicamente es cómo queda entonces en la posición una estructura con respecto a la otra, y básicamente en la mayoría de las ocasiones es un hueso con un músculo sobre otro hueso con otro músculo, ¿okay? Porque son articulaciones, y las articulaciones básicamente unen dos tipos de estructuras. Entonces vamos a ver los primeros grupos de movimientos. También es importante mencionar que estos movimientos se dan con respecto a un plano, ¿okay? Entonces, el primer grupo de movimientos siempre vienen en pareja, igual que los términos anteriores de relación. Vienen en pareja. La primera pareja es extensión y flexión. ¿Okay? Este grupo de movimientos se da en el plano medio. ¿Okay? Con relación con, perdón, disculpen, con el plano sagital. Entonces, el plano sagital, recuerden que es el plano paralelo al plano medio. Entonces, por ejemplo, yo hago este movimiento de flexión y extensión y ven que está haciéndose en un plano sagital. ¿Okay? Entonces, el movimiento de flexión se describe como un movimiento de disminución del ángulo de la articulación. ¿Okay? Disminución del ángulo de la articulación. ¿Qué significa esto? Entonces, supongamos, vean mi codo, ¿no? Mi codo ahorita mismo está en posición anatómica y yo hago flexión. ¿Qué pasa? Tengo un ángulo de 180. ¿Qué pasa con el ángulo? Disminuye. Entonces, ven, todos los movimientos de flexión se habla entonces que hay una disminución del ángulo de la articulación. Por ejemplo, si yo hago flexión del carpo, o sea, de la muñeca, ven, el ángulo disminuye. ¿Okay? Si yo hago flexión del cuello, el ángulo disminuye. Si yo hago flexión de la cadera, el ángulo disminuye. ¿Okay? Entonces, el de extensión es opuesto. ¿Okay? Entonces sería entonces, se describe como un movimiento de enderezamiento o aumento del ángulo de la articulación. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se dice enderezamiento? Porque miren, yo vengo y yo tengo mi flexión y yo hago extensión y queda entonces la articulación o los grupos de huesos o músculos quedan en la misma posición que ya estaban. Pero algunas extensiones no están relacionadas con volver a la posición normal. Por ejemplo, en la extensión del hombro, ¿ven? El ángulo que tenía el hombro aumentó. Porque ahora entonces este es movimiento de extensión del hombro y este es el de flexión del hombro. Entonces aquí el ángulo disminuyó y aquí el ángulo entonces aumentó. Como se ve aquí. ¿Sí? Entonces el movimiento está dado por la articulación. La articulación. ¿Ok? ¿Ven? Movimiento de flexión, extensión. ¿Ok? Aquí se aumentó el ángulo. Y aquí se disminuyó el ángulo. ¿Ok? Flexión de los dedos, disminuí el ángulo, extensión de los dedos, aumenté el ángulo.
oposición y reposición. Oposición y reposición son unos términos relacionados específicamente al pulgar. ¿Sí? Oposición y reposición. Y el movimiento de oposición se describe un movimiento en el cual el pulpejo, que esto lo veremos después bien qué significa ese pulpejo, el pulpejo del dedo pulgar se opone al pulpejo de los otros dedos. ¿Sí? El pulpejo es donde está la huella digital. Entonces, esto sería oposición. ¿Okay? El pulgar queda en oposición al dedo, al segundo dedo, al tercer dedo, al cuarto dedo o al quinto dedo. Entonces es cuando el pulpejo queda o entra en relación con el pulpejo de dedo puerto. Eso se llama oposición. Ajá, exactamente, oposición. Ese movimiento se llama oposición. Reposición, entonces, se describe fácilmente, como lo dice en el libro, es que el pulgar vuelva a su posición normal, o sea que sería esta que está aquí. Recuerden que esta es la posición anatómica, ¿no? Ustedes ven, aquí está, la posición anatómica es esta, ¿no? Así siempre está la mano en la posición que les mostré. Entonces esto es reposición. Oposición es que el pulpejo del pulgar entre en contacto con el pulpejo de los otros dedos. Reposición es que el pulgar vuelva entonces a su estado original. ¿Okay? O a su posición, perdón, su estado original no, a su posición original. ¿Okay? Luego vienen los términos de... Vamos a saltarnos este porque después no se me van a enredar. Vamos a seguir así. Ajá. Ahora vienen los términos de... Lo voy a partir de ahora, cuando hable, como yo hablo a veces muy rápido, no se entiende si digo aducción o abducción. Entonces yo me referiré a abducción, ¿okay? Para que ustedes no se enreden cuando entiendan la clase. Entonces, abducción sería cuando estoy refiriendo a una aducción, y cuando digo aducción normal, entonces sería obviamente la aducción. ¿Okay? Entonces, los movimientos de aducción y abducción son movimientos que están relacionados con el plano frontal. ¿Okay? O sea que se dan en el plano frontal o coronal. O sea que se dan en este plano. ¿Sí? Recuerden que los de flexión y extensión eran en este plano, sagital. Los de abducción y abducción, plano frontal. Entonces, vamos a usar el ejemplo este que está aquí. Abducción es cuando la estructura se aleja del plano medio. Abducción. ¿Okay? Y la aducción es cuando la estructura se acerca nuevamente al plano medio. ¿Okay? Abducción, aducción. Entonces recuerden que aquí está mi plano. Aquí está mi plano medio. La abducción me aleja y la aducción me acerca. ¿Okay? Y recuerden que el movimiento se da, ojo, el movimiento se da en el plano frontal, pero está relacionado con el plano medio. ¿Okay? Ojo, miren el dedo después. Entonces ese es el movimiento de abducción. Pero como siempre les dije que los pies y las manos, como que ellas rompen siempre los esquemas normales de la anatomía, entonces en los dedos y en las manos el plano medio de la mano lo forma el tercer dedo. ¿Okay? Entonces esto sería abducción cuando se alejan el cuarto y el quinto del tercer dedo, y el segundo y el primero se alejan del tercer dedo. ¿Okay? Entonces en la mano, como ustedes ven acá, esto sería abducción y esto sería aducción. Exactamente.
se aleja del plano medio, pero acuérdense que es el plano medio de la mano. La mano tiene su propio plano medio, que es el tercer dedo. ¿Okay? Y en el pie, el plano medio está relacionado con el segundo dedo. ¿Okay? Si ustedes ponen en posición anatómica y pasan la mitad y tratan de dividir la mitad, el pie va a pasar es por el segundo dedo. Por eso es que el plano medio, entonces por eso que digo que los pies y las manos siempre nos quieren venir enredados. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven aquí, miren, aquí viene, en esta imagen, aquí pasa el plano medio, y ven, pasa por el segundo dedo. Bueno, no sé, ahí lo van a ver en la imagen cuando tengan la perspectiva mejor. ¿Okay? Ahí no se ve, pero pasa por el segundo dedo. Si yo me paro así, ven, en la posición anatómica, exacto. Pero bueno, pasa por el segundo dedo y el plano medio del pie es el segundo dedo. ¿Okay? Entonces, el movimiento va a ser o va a estar relacionado el pulgar cuando se aleja del segundo dedo es abducción y cuando se acerca al segundo dedo es aducción. Y los otros tres dedos, o sea, el tercero, cuarto y quinto, harían abducción en relación al segundo dedo. ¿Se entendió eso, no? ¿Sí? Entonces, en resumen, echando para atrás, el plano medio de la mano es el tercer dedo. Y el plano medio del pie es el segundo dedo. ¿Okay? Porque los pies están en posición anatómica, están un poco rotados hacia afuera, si ustedes ven, ¿no? Para uno no se para así en posición anatómica. Si estamos hacia atrás, ¿ve? Pasa una línea media y queda a nivel del segundo dedo. ¿Ve? Porque los pies están un poco rotados hacia lateral. Otra cosa importante, el pulgar. Ese es otro también que es trata de romper siempre las reglas. El pulgar hace abducción no igual a las otras estructuras anatómicas. ¿Okay? Para el pulgar, ¿ven? Abducción sería esto. Esto. Esto es abducción. Y aducción sería volver a su posición normal. Aducción y abducción. Y esto sería entonces flexión y extensión. ¿Eh? Abducción, aducción, flexión acá y extensión. O sea, esto. O sea que la extensión puede ser una reducción también. Exactamente. Nada más que bueno, no sé qué no quiso complicar la vida, pero así lo pusieron en los libros. Yo no veo tampoco la lógica de poner, esto para mí es una reducción, ¿no? Porque este es el plano medio. Pero se describe que en el dedo pulgar, bueno, es que el dedo pulgar también es el más móvil de todos los dedos. Ahora vamos a ver que puede hacer hasta circunducción. Primero veremos este dedo. Pero lo que quiero decir es que esto sería abducción, esto. Y esto sería aducción. Y esto sería entonces extensión y esto sería flexión. Ok, ahora vienen los términos de rotación y circunducción. Rotación y circunducción. Vamos a ir aquí por no se ve ahí. Así. Circunducción. Entonces, el movimiento de rotación, ojo, es un movimiento de giro. ¿Okay?
yo giro. Esto sería rotación. Estoy rotando mi cabeza. Estoy haciendo un giro, bueno, tipo la película del exorcista, ven que la rotación, bueno, eso es rotación. ¿Ok? 360, exactamente. Entonces, eso es rotación. Rotación se define como un movimiento de giro. Entonces, hay dos tipos de rotación. Rotación externa o lateral y rotación interna o medial. ¿Okay? Rotación externa o lateral y rotación interna o medial. Y este movimiento de rotación está en relación a la cara anterior de la estructura. ¿Cómo es eso? Okay. Vamos a ver. Esto es rotación, ¿ves? Estoy rotando. ¿Ves? No miren acá arriba, porque ahora vamos a ver otra cosa. ¿Ok? ¿Ok? Acá arriba. Ajá. Okay. Miren acá arriba del hombro, ¿no? La cara anterior, si yo hago rotación interna, queda medial. Por eso es rotación interna o medial. Y cuando hago rotación externa, la cara anterior queda lateral. ¿Ven? Entonces sería rotación interna o medial es cuando la cara anterior queda hacia medial. ¿Okay? Y cuando es rotación externa o lateral es cuando la cara anterior queda hacia lateral. ¿Okay? Vamos de nuevo. Vamos a ver al miembro inferior. Por ejemplo, yo aquí tengo posición anatómica. Esto es rotación lateral. Mi cara anterior del miembro inferior quedó hacia afuera, o sea, lateral. Y si yo hago rotación medial, la cara anterior queda medial. ¿Okay? Recuerden que medial significa que la estructura está más cerca del plano medio. Y lateral significa que la estructura está más alejada del plano medio. Entonces la cara anterior de la estructura queda lateral, entonces es rotación externa. Y si queda medial, exactamente. ¿Okay? Ahora vamos a ver el movimiento de circunducción. Es un movimiento circular. Recuerden que en el anterior dije que era un movimiento de giro. Es un movimiento circular, o sea, círculo, que no es lo mismo. ¿Okay? El movimiento de circunducción básicamente lo pueden hacer solo dos articulaciones. El hombro y la cadera son las dos principales que lo pueden hacer. O sea, vamos a ver. Esto es un movimiento de circunducción. ¿Okay? Recuerden que vimos esto es rotación. ¿Ven? Esto es circunducción, un movimiento circular. ¿Okay? La circunducción es la combinación de 4 movimientos. ¿Okay? Flexión, abducción, extensión y aducción. Ese es el orden que se da para poder hacer un movimiento circular. Voy de nuevo. Flexión, abducción, extensión y aducción. En ese orden se da el movimiento de circunducción. Si lo hacemos rápidamente no se ve. ¿Ven? Aquí no se nota. Pero para poder hacer movimiento circular tengo que hacer flexión, abducción, extensión y aducción. Flexión, abducción, extensión y aducción. Y un movimiento circular. Ahora sí vamos para atrás. En el antebrazo hay dos huesos. Uno es el radio y el otro es el cúbito o ulna, que es el nuevo término en las ediciones nuevas de los libros de anatomía. Ulna. Yo siempre le voy a llamar cúbito porque ya cuando me así, bueno, no va a cambiar mi chip, pero se llama ulna. Cúbito o ulna. ¿Okay? Entonces,
Estos dos huesos pueden tener un movimiento que se llama, un par de movimientos que se llaman supinación y pronación. Aquí ve, supinación, eso no se ve. ¿Okay? Estos movimientos se dan gracias a que el radio puede girar sobre el cúbico. ¿Okay? Este es el radio y aquí está el cúbico. ¿Okay? O ulna. Esto serían los movimientos de pronación, supinación. ¿Okay? Pronación es cuando el radio queda encima del cúbico. ¿Ven? Aquí está aquí normalmente. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos antebrazos. Pero aquí normalmente está el radio. Cuando hacemos pronación, el radio rota y queda encima del cúbico. Radio rota sobre el cúbico. Esa es pronación. Esa es pronación. ¿Okay? Y lo que pasa es que eso hace que la palma quede posterior. ¿Ven? Aquí está pronado. Y supinación es cuando el radio vuelve a su posición normal. Entonces, el libro Moore tiene una mnemotrina ahí que está muy larga, pero se refiere que para uno tener presente qué es supinación y qué es pronación, recuerden que la supinación te permite entonces, si tienes el antebrazo normal, está supinado, puedes tomar sopa. Si está pronado, se te derrama entonces la sopa. ¿Okay? Entonces, esos serían los movimientos de supinación. Entonces vemos que la mano o el pie siempre tienen sus propios movimientos. Aquí me comí uno que creo que está acá. A ver. Ajá. ¿Usted ya lo vi? No, ¿usted ya lo vi? Sí, aquí. ¿Okay? Este que está aquí. Ya vimos que la mano tiene su propio, la muñeca o carpo tiene, perdón, el antebrazo junto con la muñeca y el carpo tiene su propio movimiento, que es el de supinación y pronación. Y es una variación del giro que se hace normalmente en la rotación. Porque el radio puede rotar sobre el cubo. Ahora, el pie, si ustedes ven, la mano, yo les dije que hacía flexión y hacía extensión. Flexión y extensión. El pie, tiene una variación del movimiento de flexión y extensión, que es esta que está aquí. Flexión dorsal o dorsiflexión y flexión plantar. ¿Okay? Flexión, o sea, en vez de ponernos la vida fácil de poner la flexión y extensión del pie, no. Flexión dorsal y flexión plantar. La flexión dorsal, supongamos que este es el pie, es un movimiento en el cual se disminuye el ángulo que hay entre la articulación del tobillo, que se llama talo crural, con el pie. ¿Okay? No lo puedo hacer bien, pero bueno, este sería mi pie. Y hago así, entonces sería flexión dorsal. O sea, quedaré sobre el talón. ¿Ah? Entre el tobillo y el pie. ¿Okay? Y flexión plantar sería entonces lo opuesto, quedar como en puntillas. O sea, una es así y la otra es así. ¿Okay? Entonces, en la flexión dorsal, el dorso del pie se acerca a la piel. En la flexión plantar, la planta del pie queda entonces posterior. ¿Okay?
Entonces, este movimiento también se llama dorsiflexión, o sea que lo pueden reconocer como flexión dorsal o dorsiflexión. Y es una variación de la extensión y flexión que se da en las otras articulaciones. Otro movimiento que tienen los pies es un movimiento que se llama eversión e inversión. ¿Qué? Eversión, ¿tiene una ahí? E inversión. La eversión e inversión es un movimiento que se da con respecto a la planta. ¿Okay? Este sería un movimiento de eversión. La planta queda lateral. Y un movimiento de inversión, la planta queda medial. Eso es inversión y esto sería eversión. Más acá para que vean. Esto sería inversión. La planta pasa de inferior a medial y en eversión la planta pasa de inferior a lateral. ¿Ok? Entonces, la planta o la inversión se acerca al plano medio. ¿Ven? La planta estaba aquí y ahora con esto se acercó al plano medio. Y con la eversión se alejó del plano medio. ¿Ok? Inversión se acerca al plano medio. Eversión se acerca. Se aleja, perdón. Eversión se aleja del plano medio y la planta queda lateral. Y en la inversión se acerca la planta al plano medio y queda la planta media. Ok, ahora vamos entonces a algunas estructuras tienen una variación de flexión y extensión. Por ejemplo, el cuello y la cadera. Porque yo no podría decir si esto es flexión o extensión y esto es flexión o extensión, ¿no? Porque eso parece que fuera un movimiento. Yo no podría decir que si estoy acá tengo una flexión o tengo una extensión. ¿Okay? Entonces, cuando la flexión y extensión se hacen en el plano coronal, se habla de flexión lateral. O sea que esto sería flexión lateral, flexión lateral. ¿Okay? Esto sería flexión lateral, flexión lateral. Flexión lateral, flexión lateral. Exactamente, específicamente para desarrollo. ¿Ok? Y básicamente es porque aquí nosotros hacemos una flexión hacia la derecha, hacemos una flexión a la izquierda y se llama en su conjunto flexión lateral. O sea que flexiona la estructura, o sea, disminuye el ángulo lateralmente. ¿Ok? En plano coronal. ¿Qué más me queda por acá? Ajá. Elevación y descenso. Un movimiento de elevación, un movimiento que la estructura sube, exactamente. Pero no debería decir sube, va hacia el superior. Entonces, y un movimiento de descenso es que la estructura va hacia inferior. El movimiento sería superior, inferior. Superior, inferior. ¿Okay? Elevación, la estructura va hacia el superior.
y descenso de la estructura base inferior. Hay otra estructura ósea que por su posición anatómica también tiene una variación de movimiento, y es la escápula, que está aquí, que también se conoce, o antes la llamábamos omoplato. La escápula o omoplato, cuando vamos al miembro superior, ella es una estructura que está, por decirlo así, adosada a la pared del tórax, pero no por las estructuras, digo, no porque esté articulada, sino porque hay una serie de estructuras anatómicas que hacen que ella se quede en esa posición. Entonces, estos movimientos de protracción y retracción son los movimientos que hace solamente la escápula. Protracción y retracción. Y son movimientos que nos describen cierto patrón de se me fue la palabra. Cierto patrón en un plano que no es el plano medio, sino que es un plano que se encuentra, por decirlo así, perdón, no es el plano, se me fue lejos. Bueno, los movimientos de protracción y retracción son movimientos que no se dan en ningún plano, ahora sí, no se dan en ningún plano, sino que son movimientos que se describen como anteromediales o posterolaterales. Perdón, posteromediales o anterolaterales. Posteromediales o anterolaterales. Entonces, tóquense aquí todo su escápula. La protracción es un movimiento que la escápula va posteromedial. ¿Ven? Se mueve hacia atrás, pero va hacia el plano medio. Esta es la escápula. O sea, tiene una serie de músculos que luego veremos cuáles son, pero ella es la que está, es la que se mueve ahí. Ajá. Si hacemos, exactamente, si hacemos protracción, ¿okay? Retracción o protracción, ¿okay? Si hacemos retracción es posteromedial. Si hacemos protracción es anterolateral, ¿okay? Protracción, ella se mueve hacia adelante. Protracción anterolateral. Se mueve hacia la parte de adelante, pero hacia lateral. Y retracción se mueve hacia la parte posterior y medial. ¿Okay? Y este movimiento solo lo hace la escápula. Hay otro grupo de movimientos que ya serían los últimos, que es esto que está aquí. Retrusión y protrusión. Entonces, este movimiento es específicamente de la mandíbula, de la lengua y los labios. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, protrusión es cuando la estructura se mueve hacia anterior. O sea, este es protruir. ¿Okay? Y retrusión es cuando la estructura va hacia posterior. Protrusión a exclusión. ¿Okay? La mandíbula se la puede mover hacia adelante, hacia anterior o hacia posterior. Hacia anterior, perdón, ¿esto qué dice? Protrusión. Eso es hacia posterior. Posterior. ¿Okay?
Retrucción es hacia atrás, o sea, posterior. Y protrucción, la estructura va hacia adelante, o sea, anterior. ¿Ok? Y por ejemplo, no sé si encontró la palabra protruye, ¿no? Eso es de ahí viene Protuberancia. Ajá, exactamente. Si viene de ahí mismo, Sí. Y vas a ver, y protuberancia la vamos a ver la Y usted también. ¿Ok? Entonces ven, son un buen par de definiciones que tenemos que tener presentes. En esta clase hemos visto todos los movimientos que permiten hacer las articulaciones. Y luego, cada vez que veamos una articulación, vamos a saber si la articulación hace extensión, hace flexión, hace circunducción, hace abducción, hace aducción y qué es lo que hace. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos el primer módulo, la primera parte de introducción a la anatomía. ¿Okay? Mungkin aku kembali. Aunque ambas me gustan. Dia parece